En este video vamos a hablar acerca de Newton. Vamos a nombrar algunos de sus descubrimientos, así como también vamos a nombrar datos importantes acerca de su vida. Isaac Newton, nacido en 1642 en Inglaterra, fue un físico matemático que representa la culminación de una revolución científica iniciada un siglo antes por Copérnico. Su madre preparó para él un destino de granjero hasta que se convenció de su talento y lo envió a la Universidad de Cambridge. Tras su graduación en 1665, Isaac Newton se orientó hacia la investigación en física y matemáticas, siendo así que a los 29 años ya había formulado teorías que señalarían el camino de la ciencia moderna. Sus primeras investigaciones giraron en torno a la óptica, explicando la composición de la luz como una mezcla de los colores del arco iris. Formuló una teoría sobre la naturaleza corpuscular de la luz y diseñó en 1668 el primer telescopio de reflector, que son los que se usan actualmente en la mayoría de los observatorios astronómicos. Newton debe su lugar en la historia de la ciencia, sobre todo a su refundación de la mecánica. En su obra más importante, Principio matemático de la filosofía natural, formuló las tres leyes fundamentales del movimiento, hoy llamadas leyes de Newton. La primera ley de Newton, o ley de inercia, nos dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Cuando hablamos de estado de reposo, estamos hablando de que el cuerpo se encuentra con una fuerza neta de 0 newtons. Por ejemplo, una rana sentada sobre una hoja se mantendrá en reposo mientras no actúe ninguna fuerza sobre ella. Ahora bien, ¿por qué principio de inercia? Hablamos de inercia cuando un cuerpo se opone a ser acelerado. Cuando un cuerpo tiene mucha masa, tiene una gran inercia. Hablamos entonces de inercia cuando un cuerpo no cambia su estado de reposo. Podríamos encontrar en este caso, por ejemplo, al momento de intentar mover una gran roca. Segunda ley de Newton o ley de masa. Esta ley nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Nos permite conocer los cambios que se produce una fuerza tanto en el valor de la velocidad del cuerpo como en su dirección y sentido. En esta ley interactúan tres elementos: fuerza, aceleración y masa. A la rapidez con la que un cuerpo cambia su velocidad se le denomina aceleración. La ley afirma que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional al valor de la fuerza neta que le apliquemos y mantiene su misma dirección y sentido. Nos dice que para que un objeto se mueva rápidamente debes aplicarle mucha fuerza, pero también que la rapidez con la que se mueve el objeto depende de qué tan liviano o pesado es. Por ejemplo, para mover un auto a una velocidad de gran velocidad necesitamos una fuerza determinada. Y si usamos esa fuerza para mover una bicicleta, la bicicleta se va a mover a mucho más velocidad que el auto, ya que la masa no es la misma que la del auto, es más liviana. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice que para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto. Eso quiere decir que siempre que un objeto realice una acción como mover, empujar o oprimir otro objeto, este reacciona devolviéndole la misma fuerza. Nos permite entender qué sucede cuando dos cuerpos interactúan entre sí. ¿Y cómo reaccionan los objetos? Normalmente ponen resistencia o también empujan. Por ejemplo, cuando nosotros empujamos una pared, estamos ejerciendo sobre ella una fuerza y según la ley, la pared también aplica una fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido opuesto. Nosotros aplicamos una fuerza sobre la pared y la pared la efectúa sobre nosotros. Bueno, es así que en la naturaleza las fuerzas siempre se presentan simultáneamente. Se presentan como un par que se llaman acción-reacción y esto podemos entenderlo con un ejemplo como puede ser un globo que se va desinflando por el aire. La acción sería el globo empujando al aire y la reacción sería el aire empujando al globo. Desarrollo del cálculo diferencial e integral. Newton, a sus 23 años, huyendo de la peste bubónica que provocó el cierre de su universidad, retornó a su pequeña aldea natal en Inglaterra. Y en medio de la granja de ovejas de su familia, sin apenas contacto con el mundo exterior debido a la peste, realizó una de las hazañas intelectuales más asombrosas de la historia.
En solo 2 años, Newton desarrolló el cálculo diferencial integral, además de sus teorías sobre la naturaleza de la luz y sobre la fuerza de gravedad. Newton nos concibió dos conceptos matemáticos revolucionarios, el de derivada e integral. La derivada se trata de la evolución en el tiempo de magnitudes como puede ser la velocidad o la aceleración. Es una tasa de cambio instantáneo que indica de qué manera se están modificando las magnitudes. La integral, sin embargo, se emplea para calcular áreas y volúmenes, así como encontrar centros de gravedad de cuerpos. Estas nuevas herramientas matemáticas y físicas ideadas por Newton revolucionaron la ciencia de su época y son actualmente la base del mundo tecnológico. ¿Qué es la teoría corpuscular? La teoría corpuscular de la luz es una propuesta dada por Newton que nos dice que la luz está compuesta por partículas materiales a las que Isaac Newton denominó corpúsculos. Estas partículas son lanzadas en línea recta y a gran velocidad por las distintas fuentes de luz, como puede ser el sol, una vela, etc. La conclusión a la que llegó fue que la luz blanca está compuesta por el conjunto de los colores del arco iris, lo que en su modelo explicaba diciendo que los corpúsculos de la luz eran diferentes en función de su color. Esta teoría fue publicada en la obra de Newton llamada Optics. Explicaba tanto la propagación rectilínea de la luz como la reflexión de la luz, aunque no explicaba satisfactoriamente la refracción. En 1666, previamente a anunciar su teoría, Newton había realizado su famoso experimento de descomposición de la luz en colores, lo cual se lograba hacer que un haz de luz atravesara un prisma. Un momento culminante en la historia de la física fue el descubrimiento realizado por Isaac Newton de la ley de la gravitación universal. Esta ley nos dice que todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros. Al someter una sola ley matemática a los fenómenos físicos más impresionantes del universo, Newton demostró que la física terrestre y la física celeste son una misma cosa. El concepto de gravitación lograba revelar el significado físico de las 3 leyes de Kepler sobre el movimiento planetario, resolver el problema del origen de las mareas y resolver las curiosas e inexplicables observaciones de Galileo Galilei, de que el movimiento de un objeto de caída libre es independiente de su peso. Teorema del binomio. En las matemáticas, el binomio de Newton es una fórmula realizada por Newton que permite calcular de manera fácil la potencia de un binomio. Es decir, el binomio de Newton consiste en una fórmula en la que se pueden resolver expresiones algebraicas.